Pues muy buenas amigos y amigas de Spanish Libertarian. Seguimos como siempre con las entrevistas porque me lo paso bien, porque tengo personas cerca que me gustan y en esta ocasión pues traigo una persona que ya hace tiempo que nos conocemos, colaboramos en otro proyecto que al final no salió, pero volvemos aquí a colaborar en las entrevistas que al final como es mi proyecto y puedo decidir quién traigo y quién no traigo. Tenemos con nosotros aquí a Fernando Sánchez Salineros, consultor de empresas, coach, escritor. Fernando, ¿cómo estás? Pues bastante bien, muy bien, la verdad. Sí, Sí, bueno, sí, sí, bien, contento, bien, las cosas me van bien, afortunadamente. Cada día más feliz en la vida en general con todos los elementos que la componen, pues bien. se te nota. Siempre que te veo charlas tuyas, eres el que más te ríes de toda la sala. Esto me mola. Claro, claro, claro. Es que para reírte lo primero que tienes que hacer es como encontrar el punto cómico a las cosas y cuando lo encuentras, pues no te lo niegas a ti mismo. O Qué sea que, bien, qué bien. Bueno, no empecemos ya con consejos, que si no nos avanzamos, que ¿este era normalmente un los consejos, consejo? ¿Este era un consejo? bueno, consejos sobre la vida, reflexiones profundas y estas Ah, cosas. vale, bien, 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 bien. Bueno, la primera pregunta que siempre está estipulada es que por favor te definas. Si nos puedes hablar de ti, ni que sea profesionalmente, y a partir de ahí Pero iremos. personalmente o profesionalmente. ¿Perdona? ¿Personal o profesionalmente? Primero profesionalmente y si quieres ya iremos tocando otros temas. Así que cuando Bueno, quieras. pues profesionalmente yo creo que hago cuatro cosas básicamente. Soy consultor de empresas, es decir, me dedico a echarles una mano a que mejoren sus resultados. Escribo libros, formo a directivos y equipos comerciales y luego soy conferenciante. Eso es lo que mis cuatro grupos de actividades. Y andemos en un poco en eso. ¿Desde cuándo? Porque se nota que lo tienes estructurado. ¿Desde cuándo tienes claro cuál es tu realización profesional? Perdona que me he quedado trabado. Y no sé, ¿de dónde te viene esa pasión? Mm, es que yo creo que una cosa lleva a la otra. En mi caso, al menos ha sido así. La vida la programas hasta un punto, luego el resto pues te va sorprendiendo. Y no sé, o sea, consultores que me gustaba ordenar las cosas dentro del mundo de las empresas, no se me daba mal. De ahí luego salté a escribir algún libro, el primero, ¿no? En el que era La casa al revés, de por qué fracasan las empresas, en el que daba una serie de consejos para construir un proyecto exitoso y evitar algunos fallos bastante frecuentes. Ahí me invitaron a dar alguna conferencia y, bueno, pues, y luego otra, y eso iba unido también a la formación de directivos y de equipos comerciales. Entonces, digamos que se han ido ensamblando de forma natural, no premeditada y yo creo que provocando sinergias entre una y otra, ¿no? Hablemos un poco de las empresas. ¿Cómo pudieras definir tu estilo o cómo definirías las intervenciones que haces? Pues entiendo que también tienes demandas diferentes y tienes que ir adaptándote, ¿no? Sí, bueno, pero yo tengo un estilo muy bien, que sí lo podría definir como muy, muy sencillo, muy pegado a tierra, muy de ir rápidamente al grano, o sea, de no perderme en metodologías farragosas que encarecen los costes y luego basarse mucho en la implicación de las personas. Con las personas construyen las soluciones. O sea que en ese sentido, además, rápido, porque muchas veces trabajas con pymes y lo que quieres hacer es ahorrarles todo lo posible los costes en este sentido. Entonces, ¿nos podrías poner ejemplos? ¿Cuál es el perfil de empresa que vienen? Y no sé, ¿cuáles son, por ejemplo, los problemas comunes que ves que hay? ¿Y cuáles son los problemas que están ahí encallados y que entiendo que tú intentes desencallar y demás? Vale, vamos a ver, las empresas se basan en tres pilares básicos. Uno es la estrategia, es decir, hacia dónde va la empresa, cómo se sitúa, qué es lo que va a hacer y cuándo, cómo y demás. Otro es cómo se gestionan las personas que forman parte del proyecto y otro, cómo se venden los productos y servicios. Esos son los tres grandes ejes. Entonces, lo primero que hay que hacer es determinar cómo están de sanos esos ejes para ver si hay que trabajar sobre alguno de ellos. Entonces, y luego la tipología de empresas, pues muy variada de todo tipo. Es que esto es como lo de las personas a lo largo del mundo. Nos parecemos mucho más de lo que nos diferenciamos. Pues las empresas igual. O sea, Ujú. las empresas, estos tres ejes son universales. Esto forma parte de cualquier empresa, casi te diría de cualquier proyecto. Entonces, no hay una tipología concreta porque lo que tienes que hacer es, nunca sabes de la materia en concreto más que los propios de la empresa, pero sí de organizar las empresas. Y lo que tienes que hacer básicamente es escuchar de manera ponderada. Es decir, cuando escuchas mucho y das la opinión ponderada sobre lo que estás oyendo, que eso es donde está la gracia, ¿no? La gracia está en saber escuchar y en ponderar las opiniones. Y luego, si eso unes la experiencia, pues entonces de ahí nacen las soluciones.
Entonces, perdóname que insista, ¿cuál es el problema común que sueles ver? Por ejemplo, me viene a la cabeza el programa este que hacen, no sé qué cadena lo hacen, del jefe, ¿no? Que pone el jefe infiltrado y se da No, cuenta pero que te lo he los... dicho, no, no hay un problema universal. Es un problema que pueden pivotar sobre esos tres ejes. O bien la empresa no sabe a dónde va, o no tiene claro, o está mal dirigida, que está la estrategia, o bien se están gestionando mal las personas, Ujú. o bien se les atascan las ventas, por así decirlo, ¿no? Es decir, los resultados. Entonces, sobre esas tres cosas es sobre la que están prácticamente todos los problemas, porque es que es lo nuclear de una empresa. O sea que muchas veces son problemas mixtos, o sea, no hay problemas puros. Unas cosas derivan en otras, en fin, pero sobre eso, sobre esas tres, cuando me ha dicho, ¿cuál? Sobre eso. Entonces, ahora hablemos de las soluciones de esos tres pilares. ¿Cuáles son los consejos o intervenciones que sueles hacer? Es que no hay un tipo de consejo universal. O sea, esto es como un médico. Imagínate, consultor de empresas es exactamente lo mismo que un médico, lo que pasa es que en vez de mirar a personas, miras a empresas. Y entonces tú lo que tienes que hacer es, primero, diagnosticar el mal, ¿no? Como el médico, ¿no? Y acertar con el tratamiento para mejorarlo. Eso es así. Espera, que no se me espera, que corto el móvil. No pasa nada. Vale. Y, y entonces eso, no hay, es como si me dices a un médico que tratara de forma general a las personas, oye, ¿cuál es usted lo que recomienda? Y dice, hombre, pues tengo que ver lo que está ocurriendo. Ya. O sea que, pero vamos, no sé, es que está todo muy mezclado, ¿no? Y bueno, a mí no me parece difícil. Quiero decir, otra cosa es que haya voluntad. Si hay voluntad, casi todas las empresas tienen solución. ¿Qué tipo de autocrítica crees que pudiéramos hacer las empresas en España? Por ejemplo, el otro día me hablaba un amigo mío que vive en Londres, me decía, no pienso volver porque las empresas en España que me he encontrado intentan reducir costes, no se invierte en innovación y un poco ese estilo de la picaresca que nos caracteriza, pues también lo veía en empresas. ¿Te resuena esto que dices? ¿Lo ves así también? Hay una parte de empresas que sí responden a ese patrón que estás describiendo, otras no, en absoluto. Vamos a ver, estamos en un periodo de cambios cada vez más intensos, en general en la vida. Adaptarse no es sencillo. Estamos en un país en el que no hay una cultura proclive a la defensa de la empresa. O sea, tú no ves que haya en general una cultura social que diga, ¡jo, qué guay los empresarios! Ya has visto el lío de Amancio Ortega. O sea, vamos, yo solo invitaría a la gente que se imaginaran que Amancio Ortega se va. ¿Qué pasaría en este país? Pues de momento ingresaríamos 2.000 millones menos en impuestos, 50.000 personas irían directamente al paro, digo solo de España y tal. Bueno, no sé. O sea, hay cosas. Claro, pero es que es fácil criticar a los empresarios. Es un número menor de personas que de otros colectivos que no están suficientemente bien, yo creo que representados, ¿no? En el sentido de que se transmita bien el valor de la empresa a la sociedad. Y como normalmente están muy ocupados, tampoco están para tonterías, ¿no? Porque una empresa da mucho trabajo. O sea que hay de todo, ¿eh? Yo me estoy encontrando como que se está dividiendo, efectivamente está viendo como una especie de gap entre empresas que sí que se están poniendo mucho las pilas y que no responden para nada a lo que ha descrito tu amigo y otras que sí que responden perfectamente a lo que ha dicho. Sí, que se han quedado un poco para atrás, están asustados con tanto cambio o ya no tienen ganas de cambiar. Es que también depende mucho de la edad, de la actitud, de los que sean los líderes. Claro, es que tú date cuenta que el tejido industrial de España, el que conocemos de empresa, pues a lo mejor se crea en los 70, los 80, por eso hay mucha gente ahora que está jubilándose o a punto de... Estamos en un salto, ¿sabes? Te das cuenta, muchísimas empresas vienen por ahí, 70, 80, 90. Entonces, claro, ahora le va sumando años y saca conclusiones, ¿sabes? Que el relevo generacional es uno de los problemas principales que nos enfrentamos en España. Vale, y entonces, ¿cómo crees que lo vamos a solucionar? ¿Invirtiendo más en los jóvenes? ¿Invirtiendo más en tecnología? ¿Abriéndonos más al mundo? ¿Es un cambio cultural? No sé, un poco cómo lo ves. Pues el cambio cultural es necesarísimo. O sea, tenemos que ver cómo trabajar de una forma en que nos integremos todos, en que además una empresa, por mucho que suene atópico eso de que es un bar con el que vamos todos, es un bar con el que vamos todos. Y entonces, crear bloques de enfrentamiento entre los empresarios y los trabajadores de igual, creo que no contribuye para nada. Establecer también categorías estancas y muy verticalizadas de las empresas tampoco ayuda. Eh, yo creo que, es que como te digo, veo a muchas que se están poniendo las pilas, ¿eh? Yo no soy para nada pesimista
en cuanto al funcionamiento, porque como creo en el mercado, mira, el mercado es una cosa que está muy cerca las empresas. Y el mercado te espabila mucho, mucho, mucho. Porque cada error que cometes, ya te das en el hombro el mercado y te dice, hey, que te estás equivocando. Y entonces ya cambias, ¿sabes? Todo lo que está cerca del mercado, en general, por eso mercados muy subvencionados hacen que eso se produzca de manera más lenta. O mercados que dependan mucho del Estado y demás. Eso hace que la toma de decisiones no sea tan eficiente. Has hablado del Estado, por ejemplo, antes estaba mirando las noticias y he visto que ahora Hacienda está mandando como unas cartas no amenazantes, pero sí que tiene un tufillo a mafia un poco de que, digamos, los están encima de pymes, microempresas y autónomos. No sé si lo has visto. Entonces, te pongo Sí, he esto visto. como ejemplo. ¿Cómo crees que se sienten las empresas, tú que contactas con tanto, cuando ven que no sé, estas instituciones, que no digo que sean ilegítimas, pero que tienen unos comportamientos un poco cuestionables, ¿no? Como mínimo eso creo yo. Bueno, yo no he visto las cartas, entonces no puedo opinar sobre las cartas. Pero vamos a ver, la frase esta de Churchill, esta de la gente, unos ven a las empresas como el tigre a batir, otros lo ven como la vaca a ordeñar y no lo ven como el caballo que tira del carro, está perfectamente, vamos, está vigente a tope, ¿no? Entonces, es que tenemos que entender que en un país, y además cuando la cultura se va cerrando en contra de las empresas, llega un momento en que nadie invierte. Y cuando nadie invierte, entonces no hay nada que repartir. Porque cuando se defienden las políticas de reparto, la primera medida para que haya reparto es la generación de la riqueza. Si no, no puedes repartir nada. Si quiero repartir un pastel, lo primero que tengo que hacer es conseguir hacer el pastel. Luego ya veremos si nos ponemos de acuerdo en cómo lo repartimos o no. Pero sin pastel, ya te digo yo cómo se reparte, que es nada para todo el mundo. Uh-huh. Entonces, yo sí que abogaría por una cultura en la que el empresario esté bien visto y la generación de riqueza también. Entonces, un poco ya para cerrar este bloque, ¿tú crees, cómo analizas un poco a nivel general España o como ánimo las nuevas generaciones? ¿Ves que son como business friendly, que dicen en inglés, o aún creemos un poco en ese modelo del pasado, de la vida segura, tú ponte a funcionario, o el paro y todas estas historias? Hombre, yo creo que con todo esto con la crisis ha venido bien en ese sentido para abrir mentes, ¿no? De gente que no tenía ya esos recursos de los canales seguros para construir su vida y han dado el salto, ¿no? No sé si suficientemente bien, porque yo creo que ha habido una hiperinflación del concepto de emprendedor y tal y cual, pero bueno, vamos a ver, es que cualquier tipo de enfoque social, pues claro, tiene sus pros y sus contras. Entonces, bueno, yo creo que ahora sí, sea por lo menos, y gracias a la figura del emprendedor como algo más cool y demás, pues bueno, yo creo que se ha visto bueno, como que es una opción menos arriesgada o por lo menos que está ahí, ¿no? Entonces, en ese sentido yo es que creo que se ha hecho alguna cosa. Sí. Cambiando un poco de tema, volvemos a tu trabajo de consultor o coach, más o menos este es el ámbito que te mueves. ¿Y qué crítica o autocrítica crees que podéis hacer vuestro sector? Por ejemplo, cada 2 por 3 me salen anuncios en Facebook, en YouTube o lo que sea, de esta gente que te habla del pensamiento abundante, de la visualización y de la ley de la atracción y estas cosas que a mí me parecen bastante patraña. Y hay mucha gente que, digamos, se suma al carro de lo que tú estás, pero no apuntan tanto valor. A ver si podemos reflexionar un poco en torno a eso. Bueno, pero es que hay de todo también. Es que, claro, efectivamente, vamos a ver. Yo creo que el peso de la mente y de nuestra actitud en lo que nos ocurre es importante. O sea, una persona positiva le suelen pasar cosas mejores o por lo menos está más receptivo a las que le van pasando buenas y por lo tanto a lo mejor va a frecuentar cosas que ha hecho que le procuran mejores resultados. De ahí a que lleguemos a una especie de positivismo mágico en el que con según qué cosas ocurran otras y tal y cual, yo creo que de eso hay que andar con cuidado. ¿Por qué? Porque pasa como con todo tipo de populismo que te vende soluciones fáciles, cualquiera, de cualquier cosa. Es decir, yo creo que lo fácil como tal no existe, porque incluso si te lees a los clásicos de todo esto, porque todo esto de la ley de atracción, esto lo puso de moda El Secreto ahora últimamente y a partir de ahí ya mucha otra gente, pero esto viene de hace muchísimo tiempo. Si te lees a los clásicos de todo esto, a Murphy, a Troward, de principio del siglo XX, te estoy hablando de autores de hace más de 100 años, pues yo creo que iban en un rollo más casi cercano como un condicionamiento, te digo, de actitud más global, algunos hasta casi cercano a lo espiritual y demás. Y yo creo que es otro concepto. Es cierto que en el momento que mercantilizas cualquier cosa que defines como fácil, pues bueno, va a haber mucha gente que se apunte, es cierto. Pero vamos a ver, yo hay una cosa que digo siempre. Hay la prueba del 9 en todo esto
cuando ves a un consultor, cuando ves a un conferenciante, cuando ves a un todo, a un coach o tal igual, es sobre el tema que te está asesorando o que está contando. Por ejemplo, ¿tú le dejarías tu vida en sus manos? Porque tú ves a un mogollón de gente que dices, se pone a decir cosas de empresa, digo, y lo miras y dices, a este yo no le dejaría a mi empresa, porque este se ve que no tiene ni idea, ¿no? Y decir cosas las puede decir todo el mundo, pero es que decirlas es una cuestión de leer y repetir. Y hay una intermedia que es comprender. Y amigo, eso se nota, porque eso te da un barniz que cuando estás hablando con alguien, pues entonces tú ves que lo ha comprendido. Y está hablando de algo no solo de manera erudita, sino de manera sabia, que es un salto cualitativo brutal. Y es decir, que haya caldo de cultivo para que haya mucho, a mí me parece bien. Es que creo en la libertad. Es que a veces nos molesta que haya ofertas que podemos considerar como de menos calidad. Bueno, pues el mercado las tendrá que filtrar. La gente no tiene que ser imbécil. O sea, si tú, alguien te va a formar sobre ventas y tú le ves que sería incapaz de vender una sola escoba, pues ¿qué te va a enseñar? Pues más tonto eres tú si le haces caso, ¿no? Digo yo, no sé, o sea, es que eso es así. Estoy de acuerdo, hay que creer en la libertad, incluso para la libertad de lo que nos gusta o no nos gusta y que luego sea el mercado que elija. Si te parece, vamos tratando un poco tus libros, que me gusta la evolución que has ido haciendo. Si podemos tratar, ni que sea brevemente. Has hablado antes del principio, el primero es La casa al revés. ¿Qué nos puedes decir de este libro? Y luego iremos tratando los siguientes. Pues este libro, lo que te da las pistas, primero tiene como un tercio del libro en el que habla de los principales problemas que hacen quebrar a las empresas, que yo me he encontrado por ahí. Entonces, con que te leas solo esa parte y los evites, ya tienes una probabilidad alta de que te vaya bien el negocio que sea. Y luego tiene el resto, los otros 2 tercios, que es mucho más constructivo, en el que te dice cómo construir un proyecto para que sea sólido, para que te enganche a ti y al mercado, para que lo puedas defender y reestructurar y tal, y para que lo puedas ir haciendo. Entonces, ese libro es de eso. Es un libro básicamente para alguien que quiera construir un proyecto, tener una empresa o algo así. Luego has hablado ya más de economía y del cambio social. No es una crisis, es un cambio estructural. Hace 10 años que tenemos o tuvimos la crisis y cuando parece que reflotábamos, empiezo a oír voces de que dicen que el año que viene otra y peor y que el gobierno no lo ha saneado de verdad. Pero bueno, antes de hablar del futuro o de la actualidad, hablemos de tu libro, que entiendo que hacía referencia a la crisis. Claro, es que, vamos a ver, el problema que hubo en el análisis de la crisis es que parece que lo vimos en su día, como que la crisis era un conjunto de errores, vamos a decirlo así, que nos habían llevado a una mala situación, ¿no? Y no es eso. Lo que estaba ocurriendo es que el mundo estaba cambiando y sigue cambiando, de hecho se va incrementando la velocidad de crucero, entonces eso provoca una serie de efectos. Claro, ¿cuál es el problema? Que si yo analizo lo que está ocurriendo como que es una serie de malas decisiones que nos provocan unos resultados, entonces no veo la necesidad de cambiar, veo solo la necesidad de no cometer errores, que es muy distinto. Si por el contrario entiendo que lo que está es cambiando el mundo y yo me tengo que adecuar a ese cambio, pues hombre, efectivamente, eso nos va a facilitar mucho el adecuarnos al nuevo paradigma. Entonces, de eso era el libro. Que sigue estando por otro lado vigente porque veo que la gente, bueno, ya la crisis no, porque de la crisis no se habla, pero la resistencia al cambio sigue siendo una de las asignaturas pendientes en las empresas. A la gente le cuesta mucho entender que vivimos en permanente cambio. ¿Por qué? La pregunta es muy simple. ¿Porque es algo de sesgos? Porque, ¿Es algo generacional? no, es algo biológico. O sea, nosotros estamos programados para hacer el menor gasto de energía, mental también y emocional. Entonces, cuando tú encuentras una pista que tiene una dirección y que no tienes que introducir cambios, tu cerebro se relaja y todo tu cuerpo emocionalmente también se relaja. Si tienes que estar en continuo cambio, pues tienes que estar todo el día brujuleando, todo el día. Y no solo eso, sino que el cambio lleva implícito una dosis de falta de predecibilidad de lo que va a ocurrir, ¿no? O sea, si yo hago las cosas de una determinada que es A, B y de eso obtengo C, si tengo que cambiar la metodología para hacer D y luego J, que no sé lo que va a ser, aunque me digan que puede salir H, bueno, el miedo está ahí, ¿no? La gente tenemos miedo. Lo que pasa es que vi, por ejemplo, el otro día al emprendedor Elon Musk, no sabes de qué te hablo, ¿no? Y me quedé loco. Claro, esta persona hablaba de la inteligencia artificial y de los cambios de la tecnología y del cambio exponencial que se nos viene, ¿no? Lo que antes tardamos 5 o 10 años, igual ahora será 1 o 2. ¿Cómo gestionaremos todo eso relacionado con la gestión emocional del miedo de la que estamos hablando? Pues vamos a ver, yo lo llevo diciendo muchos años, necesitamos un gran pacto social, porque estamos entrando en una forma de organizar el planeta para el que
nunca hemos tenido respuestas. Por primera vez a lo largo de la historia, las máquinas están muy por encima de nosotros y el desarrollo tecnológico, que siempre es una cosa que es sinérgico, es decir, un avance provoca otros avances, tú creas la rueda y eso a su vez provoca que muchos utilicen la rueda para muchas cosas, ¿no? Exacto. Pero como esos a su vez hacen otros inventos que a su vez se retroalimentan, pues ahora estamos ya en un nivel en el que esto ya es una velocidad exponencial. Siempre ha sido rápido, pero es que ahora ya va tan rápido que necesitamos redefinir como una especie de leyes mínimas. Fíjate que al final va a tener razón Isaac Asimov, esto con las leyes, estas de la robótica y tal y cual, o con algunas por lo menos, ¿eh? Vamos a necesitar un gran pacto social, ¿eh? Esto no es sencillo, porque como la tecnología sí que hace jugadores privilegiados, convierte el mercado en un foco de injusticias. Es decir, muchos de los factores que ya se previeron, ¿no?, por todos los creadores de la teoría del mercado, por Adam Smith y compañía, es que los operadores en los mercados jueguen al menos más o menos con los mismos medios. No puede haber uno que juega con un cañón y el otro que tira con un tirachinas. O sea, eso no es un mercado, eso es una carnicería. Entonces, ¿quieres decir que el progreso tiene la externalidad negativa de que hace que el mismo mercado sea imperfecto? ¿Es eso? Claro, está provocando mercados muy imperfectos, muy imperfectos. Es decir, es que hubo un primer momento en el que democratizó mucho el mercado porque las tecnologías igualaban mucho a casi todos, ¿no? Que ahora cualquiera puede escribir un libro o maquetarlo, digo, por ejemplo, por poner un ejemplo, Sí, y sí. que le quede digno, incluso publicarlo. Pero claro, si ahora ya no tienes ninguna capacidad porque no cuentas con los medios suficientes de inteligencia artificial, de posicionamiento y tal y cual, para hacer llegar el libro, da igual que lo tengas maquetado, que sea muy chulo. Estás otra vez, de nuevo, en manos de una oligarquía que mueve con muy pocos lo que tiene que ocurrir, ¿no? O sea, ha habido un periodo, una ventana de más libertad y yo creo que estamos volviendo a estadios de muy poca libertad. Creo, ¿eh? La sensación que me da. Bueno, espero, no me gusta esa negatividad. Hay un emprendedor que a mí me Es un gusta. análisis porque es negativo. Si está lloviendo y dices que está lloviendo, ¿eso es negativo o es descriptivo? Sí, pero por ejemplo, hay un emprendedor que se llama Gary Vaynerchuk que a mí me gusta, que decía, les da un consejo a los trabajadores que decía, invierte acciones en la empresa que te va a sustituir tu sitio de trabajo. Es decir, Claro. igual al final los obreros, entre Es comillas, ocurrente, es tenemos que ocurrente. convertirnos en capitalistas Claro, para... pero yo a raíz de eso y casi parafraseando al fulano este a que te refieres, lo que diría, en vez de invierte en acciones, conviértete tú en un trabajador deseado por la empresa que va a sustituir tu puesto de trabajo. También. Porque ¿para qué vas a invertir dinero? Invierte primero en ti. En el primer sitio donde tenemos que invertir las personas es en nosotros mismos, cosa que se nos olvida. Yo en un mogollón de charlas y un mogollón de trabajo que hago digo, ¿cuánto dinero has invertido en ti en el último año? Digo, si a lo mejor no has comprado ni un libro para ti, profesionalmente. Eso es que no crees en ti como profesional. ¿Cuánto dinero invierte un tío como Rafa Nadal en mejorar su tenis? Millones al Claro. año. Claro, luego él es bueno, claro, pero es que él está invirtiendo mucho en sí mismo. Bueno, seguimos con tus libros. Otro libro con un título súper gracioso es ¿qué leches? ¿Qué leches es el estado del bienestar? Entonces la pregunta es muy simple, que es ¿qué leches es el estado del bienestar? Bueno, pues es una especie de pacto social en el que cubrimos unas determinadas necesidades sociales que hemos dado en llamar básicas. La sanidad, las pensiones, la educación, Uh-huh. la vivienda a lo mejor también, ese tipo de necesidades, ¿no? Entonces, pues es un concepto de organización social que nace realmente después de la Segunda Guerra Mundial y provocado por ese shock emocional de la destrucción, y también porque se genera muchísima riqueza y entonces sí que hay una cierta voluntad de compartirla y de igualar más las sociedades, y que no nos hemos dado cuenta que es como todo, que eso es como una goma y que si las tiras más de la cuenta, pues la goma se rompe. Y entonces, como creo que es la red sobre la que hay que construir la libertad, que es que nadie, por muy desprotegido de talento que esté, se encuentre en situaciones de vulnerabilidad extrema, pues este libro lo que hace es contar cómo debemos hacer para que no se estire tanto la goma que se nos rompa. Y entonces se nos puede romper por intervenciones excesivas del Estado, que lo conviertan en una rigidez brutal, como por excesos de liberalismo mal entendido, precisamente con este escenario que acabamos de descubrir, que lo que haga sea regalarle a los operadores fuertes un patio de juego viciado.
Entonces, bueno, es una búsqueda intermedia en algo que denominé, pues, bueno, que está incluso relacionado con otras teorías anteriores, aunque de ahí no bebí, que era pues una especie de liberalismo social. Es decir, construyamos la sociedad con la base del mercado, con una red mínima para que nadie se encuentre tirado. Una pregunta un poco compleja, es algo que yo también me cuestiono mucho, me gusta es que toques este punto, que es cómo mantener ese equilibrio para que no se rompan los incentivos. Es decir, si una persona le es más simple poner la mano y que perciba, vamos a decir, yo que sé, 600 euros o 500, me da igual, ¿por qué voy a trabajar por 700 o 700 con el esfuerzo que conlleva solo voy a ganar 200? Te he puesto un Correcto. ejemplo metafórico, pero creo que ya me Sí, entiendes. no, perfecto. No, pero sí está en el libro, ese está en el libro. Ese mismo ejemplo está en el libro. Ujú. Pues todo el libro, 388 páginas, son de respuesta a lo que acabas de decir, ¿no? O sea, eh, efectivamente, sí. Los incentivos lo son todo en economía y si los ordenas mal, obtienes una serie. Y esto es una cosa que ocurre, mira, ¿ves? Otra de las cosas que hay que tener mucho en cuenta cuando llegas a analizar la estructura de una empresa. Cómo están ordenados los incentivos de todo tipo. Como los ordenen mal, la gente al final respondemos a incentivos. Eso es biológico. O sea, eso no es... a ti te ponen una cosa que deseas a 3 metros, vas a hacer algo para conseguirla. Es que eso es así. Entonces, es que pensar que la gente somos no vulnerables a ese tipo de instancias, pues es desconocer la naturaleza humana. Entonces hay que hacerlo de tal manera que aflore el talento, que se ponga en valor, que se retribuya y que también creemos esa estructura mínima de protección para que alguno que esté menos dotado, que por supuesto no todo el mundo está igual de dotado, no se encuentre en un estado de desprotección severa. Bueno, queda claro tu punto y puede haber discusión, porque al mínimo estoy de acuerdo en que sin economía de mercado sana, el estado de bienestar es insostenible. Seguimos avanzando. Tu siguiente libro es Story Coaching. ¿Qué es lo que cuentas ahí? Bueno, ese ya es una variación de enfoque, porque si te das cuenta del otro lo que hemos dicho, era casi de reflexiones externas a la persona. El Story Ujú. Coaching llama más, aunque tiene como dos versiones, es decir, como digo, es un salto, que es una especie de historia en la que alguien que viaja se encuentra con una forma de aprender que es a través de los cuentos. Le van contando cuentos y entonces una serie de asistentes al mismo viaje que va él, pues opinan de distintos prismas. Entonces es una reflexión sobre algunos de los temas principales que nos tocan como persona y como profesional, ¿no? Pues desde cómo mejorar, cómo enfrentar la serie de retos que tenemos, también el concepto de libertad, el concepto de incentivos, Ujú. eh, el concepto de actitud, cómo determina los resultados, muchísimas cosas, secretos, algunos por lo menos, bueno, secretos yo creo que tampoco lo son, consejos para que convertir tu trabajo en una fuente de éxito más solvente. Y entonces eso todo contado a través de cuentos, que creo que es un medio eficaz para transmitir ideas. Qué bueno. ¿Y por qué los cuentos? Entiendo que el uso de la metáfora hace que la comprensión sea mayor. Pues mira, los cuentos yo creo que tienen muchas virtudes en sí mismos, pero una de ellas es que te abren la mente. Los cuentos, cuando tú estás dando una teoría, la mente que la recibe la analiza como teoría y por lo tanto generalmente genera más resistencia. Cuando tú le cuentas un cuento a alguien, el cuento lo quieres escuchar hasta el final, porque bueno, a ver qué pasa, ¿no? Aunque vas intuyendo o vas viendo una serie de parámetros sobre los que se construye, pero el deseo de que la historia termine y ver cómo lo hace que abras más la mente. Y de hecho, los grandes sabios de la historia han utilizado continuamente cuentos para contar cosas nuevas. Y por cuentos podemos poner novelas. El Quijote es un libro de filosofía. El Quijote no es un libro de caballería ni de un pirao que va por ahí. El Quijote es un profundísimo libro sobre la naturaleza humana contado en forma de cuento. Qué interesante. Pues entramos ya en el último libro, que de hecho también sé que es un cuento, me pasaste la No, charla, que te pone un cuento sufí, ¿no? Creo que era. el origen, quiero decir, el punto de inspiración, el punto que arranca, pero eso es mínimo, es Mm. el cuento sufí este del tigre que está perdido entre ovejas y tal y cual. Que aunque el cuento es de un tigre que está perdido, yo creo que eso cojeaba. Y Ah, entonces esto era como un animal que tiene la doble naturaleza, que yo creo que eso sí que describe más a los humanos. Y luego cómo se encuentra con otro tigre que le va enseñando cómo convertirse en tigre, cómo hacer que aflore. ¿lo Esa... podría resumir para que así el espectador lo entienda? Sí, bueno, el cuento este del siglo X o por ahí, me parece que es, o incluso antes, pues es de un tigre que encuentra a otro tigre perdido en un rebaño de ovejas y entonces dice, hombre, ¿qué haces con las ovejas si no es una oveja? Y entonces le trata de despertar
sobre qué es un tigre y que deje de creerse una oveja. Claro, eso parte, ese libro ese cuento que le gusta mucho a todos los liberales, parte de una diferenciación en que hay tigres o hay ovejas, con lo que yo no estoy de acuerdo. Porque, claro, eso pone en desventaja a unos frente a otros. Yo creo que todos participamos de la doble naturaleza. Todos dentro de nosotros tenemos la naturaleza oveja y todos dentro de nosotros tenemos la naturaleza tigre. La decisión sobre qué potenciamos más va a determinar cómo va a ser nuestra vida, si se va a parecer más a la de las ovejas o se va a parecer más a la de los tigres. Por eso te digo que claro, el punto clave sobre el que se construye es distinto, ¿no? Y luego, claro, hay no solo eso, sino que hay otra serie de personajes que también le explican que tú no puedes gobernar, que eso también para los liberales a lo mejor sería una reflexión interesante, un mundo de ovejas con las leyes de los tigres, ni un mundo de tigres con las leyes de las ovejas. Hay gente que pretende, entiendo, de dar soluciones universales para individuos que no se reconocen en ese paradigma de reflexión. Y yo creo que eso es un error. Esto tiene su aquel, ¿eh? Tiene su rollito de... Porque uno tiene que definirse si cuando está leyendo el libro, si se siente más oveja, si se siente más tigre, o si se siente más perro, que es una polarización de la naturaleza tigre. Pero entiendo que, corrígeme si me equivoco, el fin último del coaching y de todo esto que estamos hablando es encontrar esa llamada del tigre, ¿no? Es decir, aflorar la fortaleza interna que uno tiene. Es que eso es partir ya del resultado. Es que, mira, hay mucho problema. La gente no cree en la libertad, ni los que la predican. La libertad es dejar que los demás elijan y que a ti te dejen elegir. Y si alguien quiere ser oveja, ¿por qué no puede ser oveja? ¿Por qué tengo que despreciar yo a alguien que toma la decisión de querer ser oveja y vivir como oveja? ¿Por qué? Porque es mejor ser tigre. A mí me gusta más ser tigre, a mí. Pero yo entiendo que a lo mejor a otra persona le guste más la vida organizada bajo los parámetros de oveja. Y no soy yo más listo que esa persona en el análisis, somos distintos. La libertad lo que pasa es que muchas veces se utiliza como para imponérsela a los demás. La mayoría de las revoluciones se han construido utilizando rollos de libertad que en última instancia dice, tú vas a coger la libertad, pero como yo te la diga, que ya es una contradicción en sí mismo, ¿no? Pero ¿no crees que hay una virtud universal? Es decir, que el hecho de que tú y tus vecinos y toda la comunidad sean más responsables, ¿no crees que eso tiene un añadido para toda la comunidad o la sociedad en última instancia? ¿Pero qué es que sean más responsables? A ver, define eso. Acaba de utilizar unos términos demasiado genéricos. Claro, ser responsable, poniéndolo en la terminología de oveja o tigre, es que o tú eres el dueño de tu vida y tus decisiones, o otros van a gobernártelas a ti, y ya sabemos que luego para el populista y los demagogos profesionales esto es carne de cultivo. Claro, pero por eso te he dicho que yo prefiero ser tigre, pero entiendo a quien quiera ser oveja. Es que eso tiene asociado muchos riesgos. Es que enfrentarte a una sociedad que quiere vivir de forma más gremial, vamos a decirlo así, pues es complicado. Es decir, los ejemplos de personas que han vivido con una naturaleza muy tigre a lo largo de la historia han terminado muy mal. O sea, se les ha perseguido. Un tigre es un animal que se ha perseguido. Sí, tú le puedes admirar por la belleza que tiene, la fortaleza y tal y cual, pero en última instancia no deja de verse como una amenaza. Las ovejas no las ves como amenaza. Entonces, cuidado, ¿eh? Cuidado que no es tan sencillo. Que es lo que viene a decir, es lo que le explica también el perro. Que este análisis que estás haciendo así a bote pronto, que no es tan fácil, macho. No es tan sencillo, que es que organizar una sociedad, que organizar un país, que organizar una ciudad, que no se puede hacer con 4 chorradas de estas compradas en Mazachino. ¿Me entiendes? Que es complicado. Que es complicado. Es que la gente, arreglar una empresa, digo, ¿dónde vas a arreglar una empresa? ¿Tú sabes lo difícil que es? Pues imagínate un país que no es fácil. Que esto lo sabe. Cada vez que mueves una pieza se reordenan todas. Es que esto de... Es que dicen, hacemos esto. Y dice, perdona, que esto tiene una serie de consecuencias. Y que no hay ninguna solución perfecta. Es que elegir siempre entre soluciones imperfectas como la vida. En la vida siempre estamos eligiendo entre alternativas imperfectas. Pero además deja un poco descolocado. Tú que trabajas y te desvives por este mundo, me dices que en realidad no hay soluciones perfectas. Entonces no sé cómo interpretar esto, Fernando. No, hay soluciones deseables, pero que no son perfectas. Perfecto, no hay nada. Eso yo creo que también es inspirador, porque eso siempre nos deja margen de mejora. ¿Por qué es malo no ser perfecto? Es decir, lo que no tienes que ser es conformista.
pero entiendo, vamos, aún así respeto a quien quiera serlo, ¿eh? O sea, quiero decir que yo, si algo tengo claro, es que respeto a todo el mundo. O sea, en el sentido, tú quieres ser conformista, sé conformista, pues probablemente a lo mejor has encontrado una forma de ser conformista que te satisface más que ese inconformismo continuo, ¿no? Pero la perfección, ¿qué es? Primero, yo creo que la mente no está preparada para comprender el concepto de perfección. Porque, ¿qué es la perfección? Es que es una pregunta gruesa, ¿eh? Yeah. Y luego que el hecho de ir cabalgando sobre imperfecciones que cada vez te ven dando soluciones mejores, a mí me parece muy alentador. Entonces, pero perdón que insista. Entonces, Tú está insistes. claro que aquí todos respetamos a si uno quiere ser oveja, perro, mariposa, lo que sea. Pero ¿no crees que, volviendo un poco a los incentivos que hablábamos, si una sociedad prima que haya más gente que sea oveja, digamos, el virtuoso o el tigre o el que aporta valor no tendrá los incentivos de hacerlo, por lo tanto, toda la sociedad irá más en declive, o como mínimo yo lo veo Pero así. eso es todos los errores de los pretendidos tigres. Al final quieren que le aplaudan. Eso también lo analiza el libro. Que sí, hombre, que sí, que hay un mogollón de estos que van de tigres que al final quieren que las ovejas les aplaudan, joder. Es que es un problema muy grave. Vale, Hay pero mucha peña, hay muchísima peña que va de trascendido, de como muy libre y no sé qué, y de que tiene tal, y al final está buscando desesperadamente el aplauso y la retribución de las ovejas, ¿eh? Cuidado, que es que vale. claro, es que, ¿sabe? No, yo esto soy súper tigre, pero yo luego que las ovejas me premien. No me jodas. Vale, pues yo no te estaba hablando de la parte del ego y de estas cosas. Por También, ejemplo, pero antes, al inicio de la entrevista has hablado, tendríamos que tener mejor valor sobre la figura del empresario porque al final son los que dinamizan la economía y demás. Es de eso lo que se está hablando. Has dicho, no, pero si eso forma es Ortega y demás. el empresario como ente generador de riqueza. El empresario como ente, es decir, una empresa es un ente que transforma ideas, materia o esfuerzo en otros resultados de mayor valor. Bien, pues eso hay que cuidarlo mucho. Tenemos que estar creando entidades continuamente, llámalas empresas si quieres, que estén transformando el entorno y creen mayor valor. Porque si no, no hay nada que repartir. Es decir, porque si no se consumen. Si mismo decir es como un campo, si no plantas, no sale comida. El campo por sí solo no te va a dar la comida, ¿no? Claro, pero entonces ya para cerrar este bloque, si todo el mundo tiene el incentivo de ser oveja, ¿quién querrá tomar riesgos y encontrar su propia llamada del tigre? No sé. Claro, es que, claro, habría que leerse el libro, pero que si se puede ser oveja en sistemas muy productivos, de hecho las ovejas, como están descritas ahí, producen, no deja de ser una fábula que reduce pedagógicamente lo que estás haciendo, producen leche, producen lana y producen corderos, es decir, carne, leche y lana. O sea, que no es que no sean productivas, de hecho son más productivas que los tigres. O sea, el tigre y la oveja es más una condición interior acerca de la libertad y acerca de decidir tú tu propia vida, que es distinto. No tienes por qué ser más productivo siendo tigre. Eres distinto. Son opciones vitales. Es entender la vida de otra manera. Bueno, oye, muy interesante, ¿eh? Cuando te pones en plan filósofo me gustas mucho. ¡Qué tío! ¡Qué tío! Oye, para ir terminando, hablemos un poco de futuro. ¿Tienes algún otro libro o alguna charla o algo que estés cociendo? Sí, charlas muchas porque estás continuamente evolucionando. Además, ahora estoy haciendo muchas por ahí. Estoy trabajando mucho, gracias a Dios. Y libros sí, tengo varias ideas. Lo que pasa es que no los quiero escribir, tengo varios, tengo bastantes de hecho. Tengo bastantes que me están pidiendo salir, algunos de forma imperiosa, pero no quiero, porque si me pongo a escribir le resto toda la energía de impulso a la senda del tigre, que yo creo que es un muy buen libro. Yo creo que es un libro que necesita, los libros no los puedes abandonar, los Ajá. tienes que seguir cuidando. Entonces, si me meto en el siguiente, ya toda la capacidad creativa, toda la ilusión y todo te va al siguiente, claro, porque eso tiene una capacidad de absorción brutal. Al que le gusta escribir, eso te lleva porque vives dentro del libro, ¿sabes? Y entonces me lo he negado, me lo he negado. He tenido ya no sé cuántos arranques de vol porque tengo no sé cuántos libros para escribir, o sea, muchísimos. Pues los tengo ya diseñados y todo, o sea, que dice, bueno, diseñado, digo, hay que contar esto. Pero me estoy frenando, lo estoy pasando mal. Hostia. Pero bueno, la vida es así, la vida es Bueno, así. dejaremos todos los links de los libros en la descripción por si alguien quiere mirarlos o comprarlos, lógicamente. Vale.
La penúltima pregunta, como mínimo por mi parte, es algo que también hablaba al inicio, que es un poco el tema del sentido del humor. Si alguien pues pone tu nombre en Google o en YouTube, vemos tus charlas y utilizas el humor y te ríes y demás, ¿es algo que haces de manera consciente o te sale así o es una estrategia de comunicación quizás? Pues mira, yo creo que la primera aproximación que se tiene a esa actitud, efectivamente, te cabe la duda de pensar si es una estrategia. Lo que pasa que yo hace muchísimo tiempo que me di permiso a mí mismo para reírme mucho. Yo creo que reírse es muy bueno, me lo paso muy bien, me río de todo, me río mucho de mí mismo también. Y entonces, eso es una actitud que me acompaña y que hace que me tome en serio las cosas serias, pero de una forma divertida. Y bueno, es que lo bueno de todo esto es que luego la gente que te conoce, pues te dice, es que eres exactamente igual. O sea, que soy igual cuando estoy dando una conferencia, cuando estoy trabajando en una empresa y cuando estoy con mis amigos, con mi mujer o lo que sea. Es que soy siempre igual. Entonces, no puede ser una estrategia algo que te define el 100% del tiempo. Mm, También tengo estas actitudes así como filosofías, ¿eh? O sea, que te quiero decir que... ya. o sea, ¿qué es esto? Es una mezcla de... Es que el sentido del humor, además, siempre es un rasgo, en mi caso no lo creo tanto, pero cuando lo ves por ahí más extendido, de inteligencia, ¿eh? Es imposible tener sentido del humor sin tener una capacidad para pensar de manera lateral. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. La última pregunta siempre terminamos igual, es que nos des algún consejo para una persona con un perfil similar al tuyo, quizás personas que están en el mundo de la consultoría, perdona, la comunicación y demás. Dentro de los errores que te has encontrado o impedimentos durante el camino, no sé, ¿qué consejos nos podrías dar? Qué bueno. Pues me lo vas a hacer pensar. Pues Tómate mira, tu en tiempo. esto te voy a dar los consejos que me ha dado mis padres. Venga. No para la consultoría, sino en general. Y yo creo que son consejos universales y para la consultoría funcionan. Uno, el primero, que seas honrado, que seas buena persona. Cuando tú llegas a un sitio donde hay necesidad, la gente es muy vulnerable y les puedes sacar mucho. Si eres honrado, eso te va a dar una satisfacción personal muy importante. Consejo dos, que te prepares mucho, estés siempre estudiando. ¿Por qué? Pues porque lo que hay que saber es infinito y lo que sabemos es muy poquito. Y cuanto más sepas, más vas a tener los ojos abiertos a reconocer cosas. No solo eso, sino porque estudiar, hay que estudiar mucho y continuamente, te permite hacer fácil cosas aparentemente difíciles. Y tres, pásatelo bien. Porque si no te lo pasas bien y te conviertes en un amargado, te conviertes en una persona excesivamente rígida y demás, ni vas a ser feliz, ni vas a hacer feliz a nadie con quien trabajas. Entonces, estos tres consejos yo creo que son universales en el mundo de la consultoría. Ujú. Bueno, para la consultoría y para la vida en general, ¿no? También, Pues sí. sí, yo lo he visto siempre en mi casa, de mis padres, a los que admiro mucho, Ujú. y son tres consejos sencillos, fáciles de llevar a la práctica y que yo creo que provocan resultados apetecibles. Qué bien, oye, pues espero que con esta charla también podamos provocar resultados positivos a los espectadores que la hayan disfrutado y el primer que la ha disfrutado pues he sido yo, porque ya sabía que sería fructífera y no me has fallado. Oye, antes de que cierre, no sé si quieres añadir algo, Fernando. No, nada, darte las gracias, Ignasi. Darte las gracias porque te has acordado de mí y por haber provocado una charla que siempre que se reflexiona sobre estos temas, pues uno se convierte en un poco más inteligente porque toda reflexión sobre temas verdaderamente importantes, pues nos acercan a, no sé, un poquito, a ser un poquito más sabios, que es un Pues objetivo loable. exactamente, pues tú pones el conocimiento y yo pongo la plataforma para poder ayudar e inspirar a otras personas. Bueno, Y las hablando de... preguntas sí tienen su Exacto. mérito, ¿eh? Y las preguntas, no te quites el mérito. Bueno, Esto muy es como el baile. El mérito está siempre en los dos que bailan. Oye, pues muchas gracias por tus palabras, lo valoro. Pues Fernando Sánchez Salinero, muchas gracias por tu tiempo, gracias por el conocimiento. Espero que vosotros, los espectadores, hayáis disfrutado de esta charla. Si así ha sido, pues dejad un like, un comentario. También os podéis dejar pasar por Patreon, que sabéis que ahí también tengo mi espacio. Y nada, Fernando, me reescucharé y me quedo con los tres consejos últimos que nos has dejado, que espero que hagan resonar en las cabezas de la gente. Muy bien. Pues Fernando, gracias por todo otra vez y nos vemos muy pronto, ¿eh? venga, hasta luego. Chao.